¿qué es lo que teníamos que trabajar para la clase de hoy? ¿Sí? Hoy vamos a trabajar o vamos a incorporar, yo diría, un texto que trata de pensar básicamente la conformación o la instauración de un nuevo modelo de acumulación en la Argentina. ¿Qué quiero decir con la instauración o podríamos decir, la creación de un nuevo modelo de acumulación en la Argentina? Bueno, vamos a hablar de un texto que habla sobre que en la Argentina, a partir de los años 70, se configuró un nuevo modelo económico. Ese modelo económico, como vamos a ver, tiene un nombre, se llama la valorización financiera. Y este texto es un texto de Eduardo Basualdo, que es un historiador muy reconocido, cercano en este momento al gobierno, ¿sí? Es un historiador muy reconocido, en primer lugar, de la Confederación de Trabajadores Argentinos y concretamente es uno de los historiadores de economía más importantes de la Argentina. Y lo interesante que tiene este texto, que es el texto que ustedes van a encontrar en ese link de la plataforma, recuerden que es la tercera página que está indexada, si lo quieren conseguir gratis, si lo quieren comprar, obviamente tienen la opción de comprarlo en cualquier librería. La idea concretamente de ese texto, o al menos de los ensayos que nosotros vamos a leer, es que allí Basualdo trata de articular, por un lado, el desarrollo de un modelo económico, en este caso la denominada valorización financiera, con la conformación de un rasgo muy particular del sistema político argentino, que es, podríamos decir, lo que podríamos de alguna manera identificar como el fenómeno del transformismo, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver concretamente en la clase de hoy y también en la próxima clase, vamos a dedicarle 2 clases al texto de Basualdo. La idea tiene que ver concretamente con tratar de pensar qué vínculos, qué articulaciones, qué relación existe entre la instauración de un modelo de acumulación, es decir, de un modelo económico en particular, comparativamente o en relación a, ¿sí?, un sistema político. Es decir, cómo se relaciona la economía y la política en los últimos 40 años de historia argentina. Y para eso va a ser sumamente útil aquellos elementos que estuvimos trabajando nosotros en relación a la política implícita, es decir, al texto del titular de cátedra Luis Messinger. Es decir, la política implícita nos deja en un marco, pensemos allá por finales de los años 70, comienzo de los años 80, en donde se empiezan a evaluar los cambios, tanto políticos como económicos, que de alguna manera se produjeron durante la dictadura militar. Y esas consecuencias económicas y esas consecuencias políticas van a tener concretamente razón de ser o se van a articular de una manera muy particular en este texto de Eduardo Basualdo. De alguna forma, en el texto titulado Sistema político y modelo de acumulación, se busca tratar de comprender por qué en la Argentina se pudo dar un modelo económico con las particularidades que presenta la valorización financiera y de alguna manera también qué rasgos económicos se terminan de alguna forma imprimiendo en el sistema político. Entonces, cuando hablamos concretamente sobre valorización financiera y sobre el sistema político de la valorización financiera, el texto de Basualdo es un texto sumamente útil. Ahora bien, vamos a empezar concretamente compartiendo un esquema más o menos sistémico, más o menos resumido del modelo económico que vamos a empezar a denominar a partir de ahora la llamada valorización financiera. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la valorización financiera decimos en primer lugar que es un modelo económico. ¿Y por qué decimos que es un modelo económico? ¿En qué se diferencia concretamente un modelo económico de un plan económico o de un sistema económico? Fíjense que estamos utilizando una terminología diferente. Una cosa es el modelo económico de un plan económico y de un sistema económico. Cuando hablamos, por ejemplo, de un plan económico, vimos nosotros en las clases anteriores que señalábamos que un plan económico correspondía a un gobierno en particular. A veces pueden haber varios planes económicos al interior de un mismo gobierno. Y no solamente hablamos
de un plan económico al interior de un gobierno, sino que muchas veces el plan económico tiene el nombre del ministro de Economía de ese gobierno. No por casualidad hablamos anteriormente del plan económico de Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque el plan económico fue diseñado, configurado, llevado a la práctica por un ministro de Economía, que en este caso tuvo una duración récord en su cargo, aproximadamente de 5 años, como vimos nosotros en las clases anteriores. Entonces, ¿en qué se diferencia un plan económico de un modelo económico? Bueno, cuando hablamos nosotros de un modelo económico, estamos hablando ya no en el corto plazo de 4 años, 5 años, 3 años, un gobierno o a lo sumo 2 gobiernos, sino que estamos hablando concretamente de un periodo de tiempo mucho más largo. Es decir, un modelo económico no tiene una duración de un quinquenio, ¿sí? De un lustro, sino que un modelo económico tiene una duración de décadas. De la misma manera en que la industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina duró desde el año 1930 hasta el año 1976, podemos decir lo mismo. La valorización financiera es un modelo económico, al menos desde la perspectiva de Eduardo Basualdo, en la medida en que se instaura durante la dictadura militar en el año 1976 y tiene una duración aproximada, en ese sentido, de unos 30 años, se extiende aproximadamente hasta el año 2001-2002. Después vamos a ver que se puede extender también esta lógica, ¿sí?, de la valorización financiera. Sin embargo, lo más importante concretamente es que el fenómeno de la valorización financiera la describimos, la analizamos concretamente como un modelo de acumulación. ¿Qué sería un modelo de acumulación? Bueno, un conjunto, podríamos decir, de decisiones que se van a tomar desde el punto de vista en materia de economía, de materia de política económica, que parece ser que tienden a repetirse a lo largo de las décadas. ¿Eso qué significa? De la misma manera en que existió un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde las medidas que se tomaron durante los años 30 eran muy diferentes a las medidas tomadas, por ejemplo, durante los años 60 o comienzo de los años 70, también vamos a decir acá que las medidas tomadas en los años 70 son muy diferentes a las tomadas en los años 80 y ya cercana al año 2000. Pero sí se puede entender una misma tónica, una misma lógica. Es decir, la valorización financiera aparece concretamente como un modelo económico en particular. Y este modelo económico en particular, dice concretamente Basualdo, se puede dividir en 3 etapas totalmente diferentes, ¿sí? Etapas que, en definitiva, corresponden a diferentes planes económicos, etapas que corresponden concretamente a diferentes medidas, etapas que quizás puedan ser bastante difíciles de compararlas entre sí, pero que de alguna manera este modelo de acumulación tiene fases, momentos, etapas que nos permiten entender concretamente cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo. La primera etapa coincide concretamente con la instauración del modelo de acumulación. Y la instauración del modelo de acumulación se produce durante la última dictadura militar, es decir, entre el año 76 y el año 83. Fíjense esto, estoy hablando de instauración. Instaurar algo es, de alguna manera, hacer, sentar las bases para que ese modelo económico pueda prosperar, es decir, sembrar el modelo económico, si quieren ustedes. Y en ese contexto se instaura el modelo económico durante la dictadura militar. Algo de eso estuvimos trabajando concretamente en la clase anterior. Pero ese modelo económico que se instaura durante la dictadura va a consolidarse durante el primer gobierno constitucional. El primer gobierno constitucional, es decir, a partir de la recuperación de la democracia, se produce desde el año 1983 hasta el año 1989 y corresponde con el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En ese contexto, entonces, fíjense ustedes, el modelo económico que se había instaurado durante los años 70 se consolida. ¿Qué significa que se consolida? Es decir, adquiere un mayor peso, mayor envergadura, y por lo tanto, en ese contexto, el modelo económico presenta
rasgos o características, podríamos decir, mucho más avanzadas que lo que fue en un primer momento. Y por último, vamos a analizar la tercera etapa del modelo de acumulación basado en la valorización financiera, que se va a desarrollar durante la década del 90, es decir, entre el año 89 y el año 2001. Aun cuando durante todo este periodo, entre el 89 y el 2001, hayan existido concretamente tres gobiernos, ¿sí?, diferentes. El primer gobierno menemista entre el año 89 y el 95, la segunda presidencia de Menem entre el 95 y el 99, y por último, el breve gobierno, el breve periodo del gobierno de la Alianza entre el año 1999 y el año 2001. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tenemos tres etapas del modelo de acumulación. La primera etapa es el momento donde el modelo de acumulación se instaura en la Argentina. La segunda etapa es el momento donde el modelo de acumulación se consolida, y cuando se consolida, recuerden lo que habíamos trabajado en las clases anteriores. Las medidas tomadas ya comienzan a adoptar el carácter de ser irreversibles, ¿sí? Y fundamentalmente, vamos a decir que durante los años 90, el modelo de valorización financiera se profundiza. ¿Qué significa la profundización del modelo? Profundizar un modelo significa que el modelo alcanza o se desarrolla a niveles muy superiores de los que se habían desarrollado en las etapas anteriores. Es decir, hay que pensar concretamente durante estas tres etapas de la valorización financiera que hay como una suerte de avance de los mecanismos de valorización financiera que van permeando fuertemente, bueno, al resto de la economía, ¿sí?, a la lógica de la economía argentina. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta concretamente? Bueno, que las dos clases que vamos a trabajar, donde vamos a centrarnos mucho más en la cuestión económica y también en la cuestión política, vamos a dividir las últimas, podríamos decir, los últimos años de historia argentina, concretamente en estas tres etapas, que se definen concretamente no solo en función del modelo de acumulación, sino también de cambios políticos muy importantes y significativos. Ahora bien, ¿sí?, cuando nosotros hablamos del modelo económico, de la valorización financiera, decimos, bueno, ¿y este modelo económico en qué se diferencia de los modelos económicos anteriores que hemos visto? Por ejemplo, hemos visto o hemos hablado del modelo agroexportador y dijimos, bueno, el modelo agroexportador era un modelo económico que ponía al sector agrícola como el sector más dinámico de la economía, por lo tanto este sector terminaba convirtiéndose en un sector dominante, haciendo que las políticas económicas de la Argentina fueran de un tipo de cambio, podríamos decir, favorable a los sectores exportadores, un tipo de cambio que beneficiara fundamentalmente la importación de productos, un tipo de cambio que promoviera la integración de la Argentina en relación al mercado mundial. Lo mismo podríamos decir con respecto al modelo de la industrialización por sustitución de importaciones. Era un modelo que tenía como principal objetivo la industrialización, por lo tanto, el sector más dinámico de la economía aparecía fundamentalmente como el sector industrial. Ese sector industrial concretamente era un sector que necesitaba de la intervención del Estado, que se buscaba la conformación de un mercado interno y por lo tanto sustituir los productos que anteriormente se importaban, etcétera. Ahora, si nosotros queremos definir concretamente el modelo de acumulación en la Argentina, el llamado modelo de acumulación basado en la valorización financiera, deberíamos decir lo siguiente. Se trata de un modelo de acumulación donde el sector más dinámico de la economía, cuando digo el más dinámico no digo ni el mejor, ni mucho menos, estoy diciendo el sector que obtiene las tasas de rentabilidad más altas, es concretamente el sector financiero. ¿Y qué significa el sector financiero? Bueno, es un modelo económico donde la lógica financiera parece tener mayor preponderancia que la lógica agroexportadora o la lógica industrial mercado internista. Es decir, la Argentina a partir de los años 70 ha promovido el desarrollo fundamentalmente de un sector financiero, que es el sector que termina de alguna manera beneficiándose considerablemente, no solo por parte de las políticas económicas de Martínez de Hoz, sino también concretamente
es el sector económico que se termina beneficiando y conformando como sector dominante de la economía argentina. Por eso vamos a decir concretamente que la instauración del modelo, es decir, la posibilidad para que el modelo prosperara, tuvo que ver concretamente con esa medida que toma Martínez de Oz allá por el año 1977, que fue la reforma financiera. Y esa reforma financiera, esa medida tomada en el año 77, permitió ¿qué cosa? Que prosperara, que creciera un sector financiero en la Argentina que de alguna manera se va a beneficiar considerablemente de su vínculo tan estrecho con respecto al Estado Nacional y concretamente con respecto al gobierno dictatorial, porque durante la instauración del modelo se va a lograr concretamente ¿qué cosa? La posibilidad de que el capital, es decir, las empresas, obtengan grandes sumas de dinero, logren valorizar su capital sin la necesidad de pasar por el proceso productivo. La clave del modelo económico de valorización financiera es que se trata de un modelo de acumulación donde el capital puede valorizarse únicamente, al menos en esta primera etapa, en la esfera de la circulación. ¿Y eso qué significa concretamente? Que durante el periodo de la instauración de la valorización financiera, hay un conjunto de grupos económicos locales y de conglomerados extranjeros, vamos a ver después, qué son estas fracciones de la clase burguesa, de las clases propietarias. De alguna manera estos sectores van a lograr concretamente valorizar su capital por mecanismos financieros. ¿Y en qué sentido hablamos de mecanismos financieros? Bueno, como dijimos la clase pasada, por medio del arbitraje entre las tasas de interés. ¿Cómo el arbitraje entre las tasas de interés? Sí, hay un conjunto de sectores en la economía argentina que puede aprovechar una circunstancia excepcional donde en el mundo las tasas de interés, es decir, el valor del capital, el valor de los créditos es muy bajo. ¿Y qué hacen entonces estos grupos económicos locales y estos conglomerados extranjeros? Se endeudan con el exterior para obtener ese capital. Y en vez de invertir ese capital en la producción, en la industria, en la agricultura, lo que fuera, canalizan ese capital en el circuito financiero. Y entonces, ¿qué logran? Logran el arbitraje entre distintas tasas de interés. Pedir a una tasa de interés baja, prestar a una tasa de interés alta. Por lo tanto, logran, a partir de la diferencia entre las tasas de interés, obtener o realizar un negocio sumamente lucrativo. ¿Para qué van a invertir en la producción con los riesgos que esto supone cuando el mercado financiero ofrece posibilidades tan atractivas de inversión? En ese contexto, entonces, vamos a ver que este sector, este nuevo sector de la economía argentina, se va a beneficiar fuertemente por este efecto, el efecto de la denominada bicicleta financiera. Y como vimos nosotros, tan importante fue la bicicleta financiera y la tablita cambiaria para permitir que esta deuda que los grupos económicos locales tomaran en el exterior, posteriormente pudieran utilizar ese dinero, ese crecimiento de su deuda privada, para fugar capital al exterior. ¿Sí? En ese contexto, algo de lo que nosotros estuvimos señalando la clase pasada, por eso voy mucho más rápido, el rol del Estado fue fundamental. ¿Y por qué fundamental concretamente? Porque el Estado, recuerdan ustedes, Martínez de Oz había exigido que las empresas públicas de gestión, en este caso estatal, pudieran endeudarse en el sistema financiero local. Entonces, el elevado endeudamiento interno de las empresas públicas de gestión estatal, de alguna manera, mantiene una elevada tasa de interés, lo que le permite a los grandes grupos económicos seguir beneficiándose del arbitraje entre las tasas. Pero no solamente eso, sino también el Estado fue fundamental para este proceso porque no solamente permitió el endeudamiento de las empresas públicas en el sistema financiero local, sino también el Estado se endeuda en el exterior. Recuerden que la deuda externa pública también crece. En la medida en que el Estado o el gobierno va a obtener del exterior, aprovechando también esas bajas tasas de interés, para obtener los dólares
que hacen posible o que permiten la fuga de capitales. Y en ese contexto, en el año 1981, concretamente, hay un cambio muy fuerte en el sistema financiero internacional entre el 79, el 80 y el 81, donde uno podría señalar concretamente el nuevo presidente estadounidense, ya en los años 80, Ronald Reagan, decide financiar el déficit fiscal estadounidense ya no por medio de la emisión monetaria, sino por medio de tomar créditos fundamentalmente de la Reserva Federal. Y esto hace entonces que esos créditos de la Reserva Federal, concretamente, lleve en principio a una elevación muy grande de la tasa de interés. Situación entonces que elimina la posibilidad de la bicicleta financiera, rompe de alguna manera la situación de arbitraje entre diferentes tasas y por lo tanto lleva a una corrida cambiaria y bancaria en la Argentina. Situación entonces que condujo posteriormente a la nacionalización de la deuda externa privada. Recuerdan ustedes que el Estado Nacional, para promover el desarrollo del sector financiero, salía como garante en un 100% de los depósitos en dólares que tenían, por ejemplo, los bancos. Esa situación entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a ver que la dictadura militar fue un gobierno que desde el punto de vista económico fue indispensable para la instauración de un nuevo modelo de acumulación. Ese nuevo modelo de acumulación va a empezar a desarrollarse en la Argentina a partir del año 76-77. Si uno plantea entonces cuál va a ser la consecuencia de la instauración de este nuevo modelo de acumulación, el resultado directo es la creación de un nuevo sistema político, un nuevo sistema de dominación en la Argentina. Y en ese sentido uno dice, bueno, pero ¿cómo se crea ese nuevo sistema de dominación? Bueno, beneficiando a un determinado sector que van a ser este sector de los grupos económicos locales y los denominados conglomerados extranjeros. Después vamos a hablar un poco mejor sobre eso. Ahora bien, ¿qué sucede a partir del año 1982? Es decir, en el momento donde se produce el pasaje de la primera etapa a la segunda etapa en la economía argentina. Es decir, dentro de este modelo de valorización financiera vamos a ver concretamente que en ese cambio de etapa hay un acontecimiento externo muy importante. Recuerden ustedes que les había dicho que Ronald Reagan, que es el personaje que tenemos acá en la imagen, va a ser presidente de los Estados Unidos y Reagan va a aplicar un conjunto de medidas de carácter neoliberal en los Estados Unidos y una de ellas tiene que ver fundamentalmente con dejar de tener una política monetaria que tendiera a controlar la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés se va a disparar en el año 1981 y eso va a llevar concretamente en el año 1982 y 1983 a la llamada crisis de la deuda externa y va a abrir un periodo que son todos los años 80 en América Latina, que es la llamada década perdida. ¿Por qué se habla concretamente de la crisis de la deuda externa? Porque una de las cosas que nosotros vamos a ver en relación a la valorización financiera es que la valorización financiera es muy dependiente del financiamiento externo. Es decir, para que florezca las actividades financieras dentro de un determinado país, es necesario que un país esté integrado financieramente en el resto del mundo. Y por ende, que los flujos financieros sean muy dinámicos entre ese sistema económico y el resto del mundo. Ahora bien, lo que sucede a partir del año 1981-1982 es que se empieza a producir una restricción en el endeudamiento externo. ¿Por qué una restricción en el endeudamiento externo? Porque la elevación de las tasas de interés a escala internacional lleva a que México, que era uno de los países que más se había endeudado durante los años 70, entre en una suerte de cesación de pagos. Es decir, tenga, de alguna manera, no puede hacer frente a sus vencimientos de deuda. Y por lo tanto, la crisis mexicana llevó a que los capitales financieros dejaran de prestar el dinero fundamentalmente a los países del tercer mundo. Por eso se dice que durante los años 80
estalla la denominada crisis de la deuda externa. ¿Y la crisis de la deuda externa qué es? Es una crisis en la medida en que los países que habían llevado adelante este conjunto de reformas de naturaleza financiera van a tener una restricción muy fuerte en relación al endeudamiento. ¿Por qué una restricción fuerte en relación al endeudamiento? Bueno, porque el sistema financiero internacional te presta dinero mientras haya posibilidades de que uno pueda pagar y deja de prestarte dinero cuando las posibilidades de que uno devuelva ese dinero son cada vez más sombrías o son cada vez más dudosas. Por ende, los años 80 caracterizan esta segunda etapa de la valorización financiera como la crisis de la deuda externa o, para América Latina, la década perdida. Por eso, lo que nosotros vamos a ver en la economía argentina durante los años 80, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, es el impacto de la crisis mexicana y fundamentalmente cómo esto se materializa en una fuerte escasez de financiamiento. Entonces, si uno ve la dinámica de la economía argentina durante los años 80, va a observar que la economía argentina oscila entre el estancamiento y la crisis. ¿Qué significa que oscila entre el estancamiento y la crisis? Que si uno toma un promedio durante todos los años 80, el crecimiento económico es prácticamente negativo, porque la Argentina se enfrentó a momentos, años, donde creció muy poco debido a la restricción externa vinculada al financiamiento, y años donde no solamente no creció, sino que su producción económica decayó. Eso significa que desde el punto de vista económico, los años 80 son una década sumamente compleja, no solamente para la Argentina, sino para toda América Latina, por efecto de esta restricción en el financiamiento externo. Y esto se va a ver concretamente reflejado en un elemento que va a tomar en cuenta de manera muy inteligente Basualdo, que es que esta severa restricción en el financiamiento externo se va a materializar con un fuerte problema o con una debilidad muy significativa en la formación de capital. ¿Qué significa la formación de capital? Bueno, para que una economía crezca se necesita que la gente invierta, ¿sí? La inversión es el dinero que los empresarios destinan a la compra de los bienes de capital, las herramientas, las máquinas, las fábricas, etcétera. Ahora bien, ¿qué se observa durante todos los años 80, concretamente? Es que el capital en la Argentina, lejos de formarse, lejos de acumularse, parece de alguna manera que los niveles de inversión se vuelven negativos. Y entonces, lejos de haber inversión, hay desinversión. Y uno dice, entonces, ante la escasez de financiamiento, ante la restricción en la formación de capital, evidentemente las empresas, ¿cómo se mantuvieron? ¿Cómo lograron ganar dinero aún en esta condición tan excepcional? Bueno, la respuesta que va a dar Basualdo tiene que ver con la consolidación del modelo de valorización financiera, ¿sí? La valorización financiera entonces va a permitir durante los años 80 la consolidación de este modelo que en definitiva, aún en un contexto de escasez de financiamiento y en un contexto donde los pagos a la deuda externa, la negociación de la deuda y fundamentalmente la fuga de capitales van a impactar con una severa restricción en la formación de capital. La Argentina entonces tiene, podríamos decir, números negativos en términos de inversión. Es decir, los bienes de capital, lejos de crecer, de volver a la economía más productiva, lo que hacen es, de alguna manera, sumirla en un profundo estancamiento. Y entonces uno dice, ¿y esto a quién benefició concretamente? Bueno, a un puñado de empresas que logró consolidar una lógica de acumulación que le permitió valorizar sus inversiones, sus escasas inversiones, muy por encima de la productividad del trabajo, porque empezaron de alguna u otra manera a utilizar mecanismos de naturaleza financiera. Vamos a ver entonces cuál va a ser la lógica de la valorización financiera durante los años 80. ¿Sí?
Cuando hablamos nosotros de la valorización financiera durante los años 80, vamos a decir que cambian absolutamente los mecanismos. Ya no se trata de la valorización financiera por efecto concretamente del fenómeno del endeudamiento, sino que va a haber valorización financiera por mecanismos totalmente diferentes. Entonces uno dice, cuando no hay inversión, cuando no hay financiamiento externo, ¿cómo se financiaban de alguna manera esos proyectos económicos? Y entonces la respuesta que va a dar Basualdo tiene que ver con que la ganancia empresarial provino fundamentalmente de una fuente. ¿Cuál fue esa fuente? La redistribución regresiva del ingreso. ¿Qué significa la redistribución regresiva del ingreso? ¿Qué es el ingreso de una economía? Bueno, el ingreso de una economía es la cantidad de dinero que una economía produce, ¿sí? Y uno dice, bueno, una economía produce como si fuera una suerte de torta, ¿no? Esa torta, cuando la economía crece, la torta aumenta. Y cuando la economía está estancada o se encuentra en situación de crisis, la torta se mantiene igual o incluso disminuye. Ahora bien, si esa torta es el ingreso, esa torta nosotros la podemos leer o la podemos interpretar de una manera muy particular. Podemos decir, esa torta está dividida en dos porciones. La porción que se queda la clase asalariada, cuando digo la clase asalariada estoy diciendo la clase que percibe un salario, y en este caso incluimos a los trabajadores, a los empleados, etcétera. Y hay otra porción que es la clase, o mejor dicho, es la porción que se queda la clase no asalariada, la clase fundamentalmente propietaria, los propietarios de los medios de producción, los propietarios de las tierras, los propietarios de los activos financieros, etcétera. Ahora bien, supongamos nosotros que, como dijimos anteriormente, la economía argentina durante casi 7 años no crece, está estancada. Es decir, el tamaño de la torta permanece igual. Pero lo que va a cambiar, y a eso es lo que aplica Basualdo cuando utiliza el término redistribución regresiva del ingreso, lo que van a cambiar son las porciones de esa torta o de esa pizza que se quedan en las diferentes clases. Es decir, supongamos, si de esa torta en el año 82-83 los trabajadores se quedaban con un 45% y las clases propietarias con un 55, 45-55 o 40-60 si quieren ustedes, lo que va a suceder hacia la finalización de la década de los 80 es que van a cambiar los tamaños de las porciones. La clase propietaria se va a quedar con una parte o una porción mayor de esa torta, mientras que los sectores asalariados van a ver reducida su participación en el ingreso. Eso significa concretamente una redistribución regresiva del ingreso. Entonces, lo que nosotros vamos a ver durante los años 80 es que el modelo de valorización financiera se consolida en la Argentina, no porque haya más inversión, no porque haya una integración financiera de la Argentina en el mundo, todo lo contrario, sino porque se produce una redistribución de los ingresos a expensas, concretamente, de los sectores asalariados. ¿Y de qué manera uno podría señalar se produce esa redistribución regresiva de los ingresos? Por 3 vías diferentes, señala Basualdo. De forma directa, por una disminución en la participación del sector asalariado en el ingreso. Pensemos nosotros que durante el periodo alfonsinista, durante la gestión económica del gobierno Alfonsín, los niveles de inflación son muy elevados durante casi todos los años y evidentemente hay indexación de los salarios, pero, como saben ustedes, siempre los salarios corren por detrás a la inflación. Y eso hace que, aún con aumentos salariales importantes, los propios trabajadores puedan perder participación relativa de su salario en relación al ingreso global del país. Pero no solamente de forma directa, en el sentido de que los precios crecieron más rápidamente que los salarios, sino también por 2 vías diferentes, que son
por el carácter fuertemente regresivo de la estructura impositiva y por la orientación de las transferencias estatales. ¿Cuál sería este segundo medio, es decir, la vía indirecta, el carácter fuertemente regresivo de la estructura impositiva? Bueno, a partir de los años 80, la Argentina comienza a tener una estructura impositiva fuertemente regresiva. ¿Qué significa? Que el gasto público comienza a estar financiado cada vez más mayoritariamente por los sectores de menos recursos y no por los sectores de más recursos. ¿Esto qué significa? Que proporcionalmente se cobran más impuestos, los impuestos generalmente regresivos, como los impuestos indirectos en el caso del IVA, ¿sí? Que es un impuesto al consumo, y en menor medida impuestos a las ganancias, a las rentas, impuestos al patrimonio, que son los impuestos verdaderamente progresivos. Es decir, ¿por qué entonces se produce esta redistribución del ingreso? Bueno, porque se da un carácter fuertemente regresivo en la estructura impositiva. Los impuestos empiezan a recaudar más con los que menos tienen que con los que más tienen, ¿sí? Y por último, el último elemento que plantea Basualdo tiene que ver con la orientación que asumen las transferencias estatales. El Estado va a gastar una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Esto es lo que se denomina comúnmente el gasto público, pero a partir de los años 80 va cediendo o va perdiendo terreno el gasto social, es decir, el gasto que está dirigido fundamentalmente a aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y se empieza a recuperar un tipo de gasto que serían los gastos económicos, que son los que el Estado aporta fundamentalmente a las empresas, en términos de subsidios, en términos de subvenciones, en términos de exenciones impositivas, etc. Por ende, ¿qué es lo que nosotros vemos durante los años 80? Que se produce una suerte de consolidación del modelo económico de valorización financiera, fundamentalmente sobre la base de la redistribución regresiva del ingreso. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros planteamos concretamente estas características, después si quieren volvemos a algunos rasgos de la economía en los años 80, etcétera, pero quiero como avanzar en esta dirección. Cuando uno se pregunta básicamente, bueno, y entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el modelo económico y el sistema político? Que supuestamente es una relación tan evidente, ¿no? Señala concretamente Basualdo. Bueno, lo que está planteando Basualdo es que el modelo económico que se instaura en Argentina es un modelo económico fuertemente antipopular, antiasalariado, que termina beneficiando los intereses de unos pocos grupos económicos y perjudicando fundamentalmente los intereses de las grandes mayorías. Y entonces Basualdo se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la relación entre el modelo económico y el sistema político? Y dice, bueno, es lógico que este modelo económico se instaure en una dictadura militar. ¿Por qué? Porque la instauración del modelo económico en condiciones democráticas hubiese significado un avance de las organizaciones sociales, un aumento de la conflictividad social que de alguna u otra manera llevarían a eliminar, si quieren ustedes, o atenuar los efectos fundamentalmente disruptivos del modelo económico. Pero evidentemente, esto se instaura durante una dictadura. Y en una dictadura, la conflictividad social está absolutamente desarticulada. ¿Por qué? Porque lo que existió durante la dictadura, el terrorismo de Estado, llevó adelante un disciplinamiento social. Y entonces, la forma política dictatorial fue necesaria, dice Basualdo, para la instauración de ese modelo económico. Porque bajo cualquier otro sistema político no dictatorial, evidentemente la conflictividad social hubiese evitado la resistencia de la clase trabajadora, hubiese evitado la instrumentación del modelo económico de valorización financiera. Por eso fue necesario el aniquilamiento de los cuadros políticos y de los intelectuales orgánicos del campo popular
para la instauración de ese modelo de acumulación en particular. Esto queda más o menos bastante corroborado cuando uno analiza la historia de la dictadura, etc. Pero la pregunta entonces, lo que sucede es lo siguiente, bueno, pero una vez que se recupera la democracia, ya desaparece el terrorismo de Estado. Por lo tanto, hay vida política, hay organizaciones sociales, hay sindicatos. ¿Por qué entonces, durante los años 80, concretamente, el modelo de valorización financiera, lejos de interrumpirse, se consolida? Y se consolida, dice Basualdo, porque lo que se empezó a implementar durante los años 80 es una forma de dominación que busca los mismos efectos que la dictadura, es decir, el apaciguamiento y el disciplinamiento social, pero sin la necesidad del derramamiento de sangre. A esto se le llama el transformismo, ¿sí? Vamos a hablar nosotros del denominado transformismo argentino. Y el transformismo argentino entonces, ¿en qué consiste concretamente? Bueno, en un sistema de dominación que lo que busca es desactivar cualquier tipo de oposición y cualquier forma de conflictividad social, ya no a partir del aniquilamiento de los cuadros políticos o de las instituciones del campo popular, sino fundamentalmente mediante su desarticulación. Vamos a ver, mediante la absorción gradual y continua de los intelectuales orgánicos del campo popular al sistema de dominación vigente. Entonces, cuando hablamos nosotros del transformismo, el transformismo es ese sistema de dominación que ha permitido que la valorización financiera se consolidara durante fundamentalmente los años 80. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos concretamente acá, en esta pizarra? ¿No? En primer lugar, durante los años 80 ya se percibe el carácter irreversible de las transformaciones económicas. Un poco el objetivo que había tenido la dictadura militar termina cumpliéndose. La dictadura militar tomó medidas económicas que terminaron siendo irreversibles. Y esa irreversibilidad de las transformaciones económicas llevó a qué cosa? A la aparición, si quieren ustedes, de agrupaciones informales y de negociaciones directas entre quién? Entre el poder económico de la Argentina y el poder político. Es decir, recuerdan una parte del texto cuando empieza a hablar sobre los orígenes del transformismo argentino, empieza a hablar de algunas, podríamos decir, organizaciones empresariales, ¿no? Estas organizaciones empresariales son ADEVA, la de los bancos, CAME, la del pequeño comercio minorista, la sociedad rural, es decir, hay organizaciones empresariales que van a empezar a entablar un diálogo directo y negociaciones directas con el equipo económico del gobierno de Alfonsín. Y en ese sentido se van a empezar a trazar vínculos y relaciones. Por eso vamos a empezar a hablar concretamente del fenómeno del transformismo. ¿Qué sería el transformismo? Es la absorción lenta y gradual de los intelectuales orgánicos, es decir, de los representantes del campo popular, dentro del sistema de dominación vigente. Lo que busca el transformismo es seguir manteniendo de alguna u otra manera, a las clases populares en la pasividad política. Busca lo mismo que la dictadura, pero mientras la dictadura procedía mediante el aniquilamiento de los intelectuales orgánicos, de los líderes del campo popular, el transformismo, lejos de aniquilarlos, lo que hace es cooptarlos, absorberlos, desactivarlos, desarticularlos. La idea entonces del transformismo argentino es que, de alguna forma, estos nuevos grupos económicos, estos conglomerados extranjeros, pudieron concretamente, en principio, consolidar su sistema, su modelo económico durante los años 80 por medio de la configuración de un nuevo sistema de dominación. Sistema de dominación que tiene como particularidad la lógica del transformismo. Si quieren después
volvemos un poco más sobre esa idea. Bien, y por último, un poco para cerrar. Esto lo que nosotros podemos ver acá en este gráfico es la historia del salario real en la Argentina entre el año 1930 y el año 1976. Fíjense ustedes lo que se observa entre el año 30 hasta el año 76, ¿sí? Uno podría trazar un promedio entre el año 30 y el año 76 y uno podría decir que la historia de la Argentina durante ese periodo es de un crecimiento del salario real, ¿sí? El salario crece. En algunos momentos, algunos gobiernos crece más, en algunos gobiernos crece menos, ¿sí? Pero la tendencia total es de crecimiento del salario real. Fíjense lo que pasa a partir del Rodrigazo y del golpe de Estado. Se observa una caída abrupta del salario real. Caída abrupta que se recupera en el 78, ¿sí? Quizás momento de auge del plan económico de Martínez de Hoz, que cae estrepitosamente en el 81 con la crisis del plan económico de Martínez de Hoz, que se recupera durante el periodo presidencial de Viñone, pero que luego durante todos los años 80, fíjense lo que pasa con el salario real, cae drásticamente, ¿sí? Hasta la hiperinflación del 88-89. ¿Qué es lo que uno ve concretamente? La historia entre el año 76 y el año 89, vamos a ver después, también hasta el año 2001, de una caída permanente del salario real, ¿sí? Eso es lo que le quería mostrar. Y la segunda cuestión importante en relación a este periodo tiene que ver con los niveles de pobreza que tenía la Argentina durante los años 60 y los años 70, ¿sí? Básicamente niveles de pobreza que son los niveles de pobreza típicos del modelo de industrialización por sustitución de importaciones por debajo del 10%, ¿sí? Y fíjense que por debajo del 10%, piensen que hoy en día los niveles de pobreza deben estar alrededor del 40, más o menos 40-42% actualmente, ¿sí? Aún con todo el gasto público que está siendo dirigido fundamentalmente a esos sectores. La Argentina tenía niveles de pobreza por debajo del 10%. A partir del Rodrigazo, fíjense lo que pasa, ¿sí? Concretamente con la pobreza, crece pronunciadamente, disminuye la pobreza durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, pero ¿qué pasa en la última parte del gobierno de Alfonsín? La pobreza vuelve a crecer, ¿sí? Y luego vamos a ver también una situación parecida durante los años 90 hasta llegar al punto máximo, ¿no?, de la Argentina del año 2002, 2001-2002, donde los niveles de pobreza perforan incluso el 50% de la población, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces mi presentación de la clase de hoy.